Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente me tiene dando vueltas la cabeza desde hace un tiempo, y creo que a muchos de ustedes también, porque las redes sociales están que arden con este tema. Vamos a sumergirnos en una historia que involucra sorpresa, admiración, y a un hombre que, bueno, para qué negarlo, ha conquistado un montón de corazones, no solo por su talento sino también, seamos sinceros, por esa presencia que tiene. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y el punto central de nuestro vídeo de hoy es precisamente esa reacción, la de Demet Özdemir, al verlo por primera vez. ¿Se imaginan? Dos estrellas de la talla de ellos compartiendo pantalla, compartiendo momentos, pero ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué pasó por la mente de Demet cuando lo tuvo enfrente por primera vez? Si quieres descubrir todos los detalles, las sensaciones y las anécdotas que rodearon ese instante, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí siempre hablamos de lo que nos apasiona, lo que nos intriga y lo que nos hace soñar. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, vayamos al grano. Todos conocemos la historia de Erkenzicus, el pájaro madrugador, la serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional y que, por supuesto, desató una química en pantalla que pocos olvidan. Y es que cuando decimos química, no hablamos de algo sutil. Hablamos de esa chispa que hace que las escenas cobren vida, que los espectadores sientan cada emoción como si fuera propia, que los hips florezcan y se hagan eternos en la mente de los fans. Y en el caso de Can y Demet, esa química era palpable, era innegable, era eléctrica. Pero detrás de las cámaras, antes de que esa magia se materializara y llegara a nuestros hogares, hubo un momento clave, el primer encuentro. ¿Cómo se sintió Demet? ¿Fue amor a primera vista? O tal vez fue una apreciación profesional, un respeto mutuo que luego se convertiría en algo más. Las versiones son muchas y las especulaciones infinitas. Pero vamos a tratar de desgranar esto con la información que tenemos y, sobre todo, intentando ponernos en la piel de Demet. Imaginen la situación. Ella ya era una actriz reconocida en Turquía, con una carrera en ascenso, y de repente, le anuncian que va a compartir protagonismo con un actor que está dando muchísimo de qué hablar. Can Yaman, en ese momento, no era solo un actor guapo, era un fenómeno. Había interpretado papeles que habían cautivado a la audiencia, y su carisma era descomunal. Por lo tanto, es muy probable que Demet llegara a ese primer encuentro con una mezcla de profesionalismo, curiosidad y seguramente una pizca de expectación. Los rumores y las entrevistas posteriores sugieren que la primera impresión de Demet sobre Can fue sumamente positiva. No se trató de una decepción, ni de un choque de egos, como a veces puede ocurrir cuando dos personalidades fuertes se encuentran. Al contrario, las palabras que han trascendido, las declaraciones de personas cercanas al rodaje, apuntan a una admiración mutua desde el principio. Se dice que Demet quedó impresionada por la energía de Can, por su dedicación al personaje de Can Divit, y por esa aura de confianza que proyectaba. Y no es para menos. Can tiene una forma de moverse, de hablar, de estar en escena, que atrapa. Es un hombre que irradia seguridad y eso para cualquier colega, especialmente para una coprotagonista, puede ser muy estimulante. Pensemos en el proceso de construcción de un personaje y más aún, de una pareja romántica en pantalla. La conexión inicial es fundamental. Si la actriz no se siente cómoda, si no hay una receptividad hacia el compañero, es mucho más difícil crear esa ilusión que el público anhela. En el caso de Demet y Can, parece que esa barrera se rompió muy rápido. Se habla de que Demet lo vio como un profesional muy comprometido, alguien que se tomaba su trabajo muy en serio, y que eso, para una compañera de reparto, es oro puro. A veces lo que vemos en pantalla es el resultado de horas de trabajo, de confianza mutua y de una buena química en el set que empieza desde el primer día. Y la sorpresa de Demet no se limitó solo a lo profesional. También es innegable el impacto que Can Yaman tiene en el ámbito físico y personal. Su porte, su sonrisa, esa mirada intensa, son características que no pasan desapercibidas. Y aunque Demet es una mujer muy segura de sí misma y una profesional consumada, es natural que ante una presencia tan magnética, haya una reacción. No se trata de sentirse intimidada, sino de reconocer esa energía especial que Can posee. Es como encontrarse con una persona que irradia luz propia, y es difícil no notarlo, ¿verdad?
Se cuenta que en las primeras lecturas de guión, o en los primeros ensayos, ya se percibía esa conexión. No fue algo que tardara en construirse. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se entendían las miradas, los gestos, todo apuntaba a que estaban hechos el uno para el otro, al menos en el universo de Erkencicus. Y esa sorpresa de Demet, esa chispa inicial, fue sin duda un ingrediente clave para el éxito de la serie. Porque cuando los actores se conectan de verdad, cuando hay esa complicidad, el público lo siente. Lo percibe en cada escena, en cada diálogo, en cada roce. Además, hay que recordar que la fama de Can Yaman venía creciendo exponencialmente. Había participado en otras series que habían tenido un gran éxito, y su base de fans era enorme. Es muy probable que Demet supiera quién era Can, que hubiera visto algo de su trabajo, y que llegara con una cierta expectativa, pero la realidad, el encontrarse cara a cara, el sentir esa energía en persona, es otra cosa. Y parece que Can no defraudó. Al contrario, superó las expectativas. Imaginen el momento en que se conocieron. Quizás en un estudio de televisión, en una sala de reuniones, rodeados de productores, directores, guionistas. Ella probablemente ya estaba allí, repasando sus líneas, preparándose. Él llega, entra en la sala, y sus miradas se cruzan. ¿Qué piensa uno en ese instante? ¿Qué pasa por la cabeza de Demet? No creo que haya sido un uy, qué guapo, aunque no se puede negar que lo es. Creo que fue más bien una apreciación de la presencia, de la energía, de la confianza que Can proyectaba. Fue ver a un profesional preparado, carismático y sentir que con él, el proyecto iba a ser algo especial. Y a raíz de esa primera impresión, ¿qué sucedió? La relación profesional floreció y con ella, la magia en pantalla. Las escenas de romance, de comedia, de drama, todas tenían ese punto extra de autenticidad. Se nota cuando dos actores se complementan, cuando se entienden sin necesidad de muchas palabras. Y en el caso de Can y Demet, eso era evidente. Las anécdotas que han surgido a lo largo del tiempo, aunque a veces envueltas en el misterio de la vida de las celebridades, siempre apuntan a una admiración mutua. Se decía que Can estaba muy impresionado por el talento de Demet, por su profesionalidad y por su cercanía. Y por su parte, como decíamos, Demet parece que quedó fascinada por la energía de Can, por su carisma y por su dedicación. Es una combinación perfecta, ¿no creen? Es importante recordar que aunque la química en pantalla sea explosiva, detrás de cámara siempre hay un proceso de construcción, de trabajo en equipo. Y esa sorpresa de Demet al ver a Can por primera vez, esa apreciación inicial, debió ser el catalizador para que esa conexión se desarrollara de manera tan fluida. Fue como si hubieran hecho clic desde el principio. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la primera impresión. A veces subestimamos el poder de ese primer encuentro. Puede ser determinante para el futuro de una relación, ya sea profesional o personal. En el caso de Can y Demet, esa primera impresión parece haber sido muy positiva, sentando las bases para una colaboración exitosa y, para muchos, una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora bien, no podemos dejar de lado el factor de la admiración que genera Can Yaman. No es solo su físico, aunque eso sea un gran plus. Es su forma de abordar los personajes, su disciplina, su presencia escénica. Es alguien que sabe cómo cautivar, y eso, sin duda, deja una marca. Y es natural que Demet, como profesional, reconociera y apreciara esas cualidades desde el primer momento. Podríamos imaginar esa escena una y otra vez. El primer día de rodaje, el primer encuentro. La anticipación, la curiosidad y luego, la sorpresa. La sorpresa de encontrarse con una persona que irradia tanta energía, tanta confianza, y que además es un profesional entregado. Esa fue sin duda la reacción de Demet al ver a Can Yaman por primera vez. Una reacción de admiración, de respeto y quizás de una ligera e inesperada fascinación que sentó las bases para una de las parejas más icónicas de la televisión reciente. En resumen, la historia de la primera impresión de Demet Özdemir al ver a Can Yaman es la historia de dos talentos que se encuentran y se reconocen. No fue un encuentro fortuito, sino el inicio de una química que cautivó a millones. La sorpresa inicial de Demet se basó en la energía, el carisma y la profesionalidad de Can, cualidades que sin duda contribuyeron a la creación de personajes inolvidables y a una conexión en pantalla que trascendió la ficción. Y hasta aquí llegamos con este vídeo.
Espero de verdad que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el primer encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la primera impresión es tan importante como dicen? ¿Han tenido alguna experiencia similar al conocer a alguien? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle a MGU. Compartirlo con sus amigos y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y compartiendo contenido que nos apasione. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.